les doy la bienvenida a este webinar, el primer webinar del 2020. Hoy nos acompaña una persona que pues de pronto ya muchos conocen, ya nos ha acompañado en varios webinars, es Pablo Corredor. Pablo es ingeniero de sistemas, es experto en tecnologías emergentes, Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, entre otras tecnologías. Actualmente está en Stefanini, Latam. Y pues nada, que sea Pablo que nos cuente más acerca de él. Pablo, bienvenido, muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Ya te escuchamos. Perfecto. ¿Cuántas personas nos acompañan en este momento, Diana? 71 personas van conectadas. Qué bueno, Y excelente. Perfecto. Bueno, a todos ustedes muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que no es fácil sacar el tiempo para conectarse y les agradecemos realmente que nos den la posibilidad de que tengamos esta conversación. El tema de hoy es un tema que desde hace mucho tiempo me ha rondado la cabeza y yo creo que a muchos de ustedes que están hoy conectados seguramente también, porque tiene mucho que ver precisamente con lo que está pasando en nuestro mundo de hoy. Tuvimos un 2019 bastante agitado en términos de tecnología, hubo bastantes cambios interesantes en la perspectiva que tenía la tecnología y de cómo se estaba haciendo la aplicabilidad, particularmente en LATAM. Hay cosas muy interesantes que hacer y nosotros aquí en Colombia logramos cosechar unos éxitos interesantes en este capítulo de inteligencia artificial. Y lo que viene en este año, lo que ya está pasando este año, refuerza mucho ese esquema y ese trabajo de lo que está pasando en inteligencia artificial. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Corredor. Estoy en Stefanini hace un poco, ya casi 3 años. Ahora estoy en un rol justamente como arquitecto digital de innovación y tecnología. Y mi trabajo básicamente es estar al día en estas nuevas tecnologías y habilitar a nuestros clientes las posibilidades de tener acceso a esto. En ese orden de ideas, pues hemos estado durante el último año y medio innovando en términos tecnológicos o aplicando tecnologías de vanguardia o tecnologías emergentes para la resolución de problemas. Y lo que nos interesa justamente desde la perspectiva de Stefanini es que esta tecnología, la inteligencia artificial, que ya tiene muchos casos de éxito y que en muchos lugares del mundo ya apalanca los negocios, pues también se viva y se masifique en Latinoamérica. Si ya han participado en alguno de mis webinars, seguramente se acordarán que a mí siempre me gusta empezar con un poco de historia. Y en términos de inteligencia artificial, es difícil no hablar de esto. Mayo de 1997, Gary Kasparov pierde contra la máquina Deep Blue de IBM. Posteriormente a esto, 10 años después de estar renegando y peleando, escribe un libro bastante interesante que le recomiendo a todos leer, que precisamente habla cómo después de la inteligencia artificial viene la creatividad humana. Pero el tema no se queda ahí. En febrero de 2011, IBM nuevamente, a través de Watson, gana por 3 días consecutivos en el programa concurso Jeopardy. Esto representa un cambio muy importante en lo que se refiere a la tecnología de la inteligencia artificial. Y es en principio porque nos salimos de un esquema o mejor, profundizamos en la posibilidad de generación de conocimiento. Watson es la inteligencia artificial de IBM, tiene bastantes capacidades habilitadas en diferentes ámbitos y la prueba máxima fue esto, participar en este concurso, que es un concurso mucho menos estructurado en términos de información de lo que podría haber sido el ajedrez. Pero no para ahí la historia. Marzo de 2016, AlphaGo, una máquina con una inteligencia desarrollada por Google, DeepMind, gana el campeonato mundial de Go, al campeón mundial le gana. Si el ajedrez lo podemos ver como algo estructurado, Jeopardy menos estructurado, pues Go definitivamente es mucho más desestructurado. Y esto representa precisamente el avance tecnológico que viene teniendo la inteligencia artificial, la tecnología de inteligencia artificial. Y de nuevo, el tema no para ahí. 31 de diciembre de 2019.
Blue Dot, una compañía canadiense, una startup canadiense, contratada por el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, hace monitoreo en términos de expansión de enfermedades en salud. 10 días antes de que la Organización Mundial de la Salud dé la alarma sobre el coronavirus, esta compañía identifica ese virus, identifica y pronostica su cadena de expansión. ¿Cómo lo hace? Básicamente leyendo las noticias a profundidad en más de 30 idiomas en el mundo, correlacionando eventos y identificando cosas que salen, los outliers que salen, el comportamiento extraño de lo que tiene una población. Se generan las alarmas y se hace minería sobre esos datos y permite generar esas alertas para que los organismos de control puedan tomar acciones. Pueden buscarlo en internet, este caso está súper bien documentado, hay muchas noticias al respecto. 10 días antes de que la Organización Mundial de la Salud reconociera al coronavirus como una posible pandemia, esta inteligencia artificial ya había generado la alarma y acertó en el camino de expansión de la enfermedad. ¿Cuáles iban a ser las siguientes ciudades después de Wuhan? ¿Cómo lo hizo? De nuevo, leyendo documentos en la web, leyendo documentos no estructurados, volviéndolos conocimiento e interrelacionando eventos. El camino de expansión lo deriva de los vuelos de la región, de la frecuencia de vuelos, del volumen de vuelos y de la cantidad de personas volando. Hoy siguen sacando reportes de nuevo para los estamentos de gobierno en Estados Unidos y en Canadá. Pueden buscar la noticia. Bien, antes de continuar me gustaría hacer un sondeo, una encuesta, porque me interesa mucho que hoy podamos entre todos nosotros, todas las personas que estamos conectados, tener un diagnóstico común y poder saber justamente cómo está pasando la inteligencia y cuál es ese nivel de adaptabilidad que está pasando en la inteligencia artificial en nuestros países y en nuestro continente. La mayoría de los estudios y las encuestas son muy generales y muy globales y aunque seguramente participan empresas de Latinoamérica, pues no tenemos un desglose y un detalle de esto. Entonces me gustaría que hoy justamente pongamos a volar nuestra información y demos valor a esa información. Entonces vamos a lanzar un primer sondeo donde me interesa que me cuenten desde dónde están. Vamos a hacer una clasificación por país o por región. Ya lo están viendo en pantalla. Bueno, Pablo, ya tenemos varias respuestas. Acá el 72% se conecta desde Colombia, el 11% se conecta desde Perú, 3% en Argentina, 3% Chile y 15% en Centroamérica. Vale, entonces continuemos. Para continuar, para seguir, pues es importante que tengamos un concepto, que unifiquemos nuestro concepto de qué es inteligencia artificial. En esta tarea, pues consulté a varias de las personas con las que trabajamos estos temas acá y quise traer hoy uno de los acepciones que nos entregaron de parte de Nasdi Santos. Tal vez ustedes la recuerdan porque el año pasado ella nos acompañó en un webinar sobre Customer Intelligence. Ella es experta ella es Master en Data Science, de hecho vive en Holanda, trabaja en esto todos los días, muele datos todos los días. Es una persona que con mucho conocimiento. Y ella referencia a la inteligencia artificial como la rama de la computación que aspira a simular a través de modelos matemáticos la toma de decisiones y el razonamiento que tienen los humanos al aprender. ¿Sí? Entonces, básicamente ella habla justamente de cómo se aplica la matemática con la computación para crear estructuras de información que permiten el razonamiento entendido desde la posibilidad de procesar esa información para decidir, para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Y también traigo la definición que acuña Gartner, con la que Gartner está viendo la inteligencia en este 2020. ¿Listo? Entonces, para Gartner, la inteligencia artificial es la aplicación de análisis avanzado y técnicas de base lógica, como el Machine Learning, para interpretar eventos,
soportar y automatizar decisiones y tomar acciones, ¿sí? Yo les recuerdo que la inteligencia artificial existe realmente desde 1950, 52 más o menos, cuando se empezaron a crear los primeros programas con capacidad de entendimiento del lenguaje natural, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, el NLP, el procesamiento del lenguaje natural. Empezamos con ese tipo de cosas más o menos como en 1952. Yo no había nacido. Pero me llama mucho la atención las dos definiciones, tanto la de Nasdaq como la que hace Gartner, en términos de que finalmente la inteligencia artificial de por sí no es inteligente. Es decir, estamos hablando de la estructura, de la estructuración de información para tomar mejores decisiones de una forma rápida y de una forma eficiente, ¿sí? No está en este momento, bueno, digamos que sí, ya hay avances en términos de poder generar conocimiento a través de la misma inteligencia artificial, pero estamos basados justamente en esa simulación que cada día está más cerca al funcionamiento real de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, digamos que hoy día la inteligencia artificial justamente es eso, es operativo, ¿sí? Es ejecutacional. Estamos muy lejos de llegar, afortunadamente creo, estamos muy lejos de llegar a una inteligencia autónoma. Lo vamos a ver incluso en un gráfico que tengo ahorita de Gartner. Pero yo creo que sí vamos a llegar. Y ese es un tema del cual también, con el cual espero cerrar la charla. Ese momento va a pasar, porque finalmente nuestra capacidad de cómputo sigue creciendo y cada vez somos capaces de procesar mayor información. ¿Listo? Vamos a hacer aquí de nuevo una pausa para continuar con otra pregunta. En este momento me interesa conocer a qué sector de la economía pertenecen ustedes, en qué sector están trabajando. Bueno, Pablo, mira, el 24% en banca y seguros, el 19% en industria, 1% en salud y 54% en servicios. Interesante, interesante muestra. Perfecto. Continuemos. La inteligencia artificial de por sí conlleva muchos retos y no solamente muchos retos, sino muchos mitos. Hoy, por la abundancia de otras tecnologías, la inteligencia artificial empieza a tomar más relevancia y más peso, justamente porque esa capacidad computacional, esa capacidad de toma de decisiones se puede combinar con otro tipo de cosas como blockchain, se puede combinar con otro tipo de cosas como el mismo RPA, del cual me han escuchado hablar muchísimas veces. Em, y eso, digamos, en cierta forma potencializa la ejecución de inteligencia artificial y es parte de lo que hoy estamos viendo en el mundo. Esta es la gráfica, el hype cycle de Gartner, siempre lo utilizo y lo referencio. Es una muy buena herramienta para ver qué está pasando. Gartner es una compañía muy grande que hace muy buena investigación. Y esta es la versión más actualizada en términos de inteligencia artificial, que es de julio del 2019. Eso quiere decir que para julio de este año tendremos la nueva versión. Quiero anotar dos cosas aquí muy importantes y es, la primera, si ustedes ven el inicio de la curva con un punto naranja que representa a más de 10 años de desarrollo, se encuentra la inteligencia artificial general, esa capacidad computacional autónoma de inteligencia. Gartner prevé que va a ser a más de 10 años que ocurra eso, ¿sí? Realmente yo creo que va a estar muy ligado al mismo desarrollo de la computación cuántica, que avanza realmente cada día, pero que también está, si ustedes se dan cuenta, está llegando a un pico de trabajo, a una expectativa de trabajo muy grande, pero también a un largo plazo. Gartner lo ve a muy largo plazo de implementación. Yo siento que en el momento que nuestra computación, la computación cuántica se masifique, justamente las capacidades de inteligencia artificial
van a crecer y tal vez podremos llegar a algo cercano a una inteligencia artificial general. Recordemos en este momento a Kasparov, después de 10 años de haber perdido con Deep Blue y de 10 años realmente de pelea contra los medios sobre el tema, termina reconociendo que perdió frente a una máquina por fuerza bruta, porque mientras él pensaba una jugada, la máquina podía descartar 200 jugadas. Y finalmente es eso parte de lo que sucede con la inteligencia artificial, la posibilidad de procesamiento veloz y de mayor volumen de información para procesamiento. Em, Siguiendo aquí en el tema, si se dan cuenta, en el pico alto de la expectativa está el tema de los chatbots. Y yo creo que los chatbots, en gran medida en Latinoamérica, han sido una representación de la aspiración de la inteligencia artificial. ¿Y por qué digo aspiración? Porque no todos los chatbots que están puestos hoy en el mercado, que están funcionando hoy en el mercado, son realmente inteligencia artificial. ¿Sí? Muchos de ellos son sencillamente árboles de decisiones que, basado en un nivel de servicio, procesan una respuesta, pero no tienen necesariamente un procesamiento de lenguaje natural detrás que permita realmente entender la comunicación. Entonces, ahí es importante, voy a ir adelante un minuto, ahí es importante que aprendamos a reconocer realmente qué es inteligencia artificial y cómo vamos a llegar a esa inteligencia, ¿sí? Pero eso también significa que debemos reconocer cuál es nuestra verdadera necesidad de procesamiento. ¿Sí? Yo no tengo nada en contra de los chatbots, me parecen herramientas muy funcionales, me parece que es una industria muy madura en varios sentidos, pero como les digo, gran parte de los chatbots que hoy existen en Latinoamérica implementados no son inteligencia artificial. ¿Mm? Hay gran desarrollo, si continuando aquí en la gráfica, hay gran desarrollo en temas de machine learning, realmente la masificación, el cloud computing, esa posibilidad de ejecución ha permitido que Machine Learning se masifique. Python, que es un lenguaje también muy viejo, eh, hoy día está nuevamente en moda y hoy nuevamente está tomando un pico importante para los procesamientos de información. Creo que todos ustedes han escuchado acerca de Python, han escuchado acerca de R, que no es tan viejo como Python, pero podríamos decir que igual es de la misma generación. Y eso ha permitido que estando en las manos, en más manos, es este tipo de lenguajes con capacidades computacionales, este desarrollo crezca. ¿Y cómo crecen estos desarrollos en Machine Learning, en Python y en R? Justamente por comunidades de científicos y comunidades de investigadores que crean nuevas librerías para hacer procesamiento. Y esas nuevas librerías contienen algoritmos de procesamiento, la mayoría de ellos orientados hacia redes neuronales. ¿Sí? Entonces, tener esa posibilidad en el código abierto de ejecución es lo que está haciendo crecer el tema de Machine Learning. Aunque se encuentra en la curva bajando el pico de expectación, realmente hoy está muy en boga y es una herramienta excelente en la toma de decisiones. Bien, aquí empezamos con unas estadísticas. El Foro Económico Mundial hace una investigación con la Universidad de Cambridge hacia finales del año pasado en el segmento de la industria financiera y prevé que para 2 años, es decir, para 2021, eh, la inteligencia artificial va a ser masificada en el top de las entidades financieras. ¿Y qué significa masificación? Que va a estar más arriba del 60% de los procesos totales de la compañía. ¿Sí? Es decir, que algún tipo de inteligencia va a estar operando en más o menos el 60% de las operaciones. ¿Mm? La encuesta la hacen con las 171 empresas financieras más grandes del mundo. eh, hacen esa evolución y hacen esa proyección, donde ellos ven precisamente cómo esta industria es la que hoy se está beneficiando más del tema de la inteligencia artificial. Y si analizamos un poquito acerca de esa funcionalidad, en el tema de banca y seguros es donde existen muchos más modelos de implementación en temas de inteligencia, porque adicionalmente son también los que tienen mucha más información ya previamente estructurada.
¿sí? No pasa igual en el sector salud, donde sí hay mucha información, pero no necesariamente está estructurada, aunque ahí también hay unos avances. ¿Mm? Igualmente, el Foro Monetario Internacional, en este último Davos, proyecta que para 2030 la inteligencia artificial habrá hecho crecer la economía mundial en un 14%. Es una cifra impresionante, dependiendo solamente de la inteligencia artificial. Esto básicamente se traduce en que definitivamente hay una apuesta mundial a la utilización y la optimización de la inteligencia artificial. Ahí se tiene muchísimas implicaciones, como les digo, yo espero poder hablar un poquito más del tema, sobre todo hoy, que es un día especial. Gartner hace una encuesta en varios de sus eventos, hace una encuesta, recopila información de más de 3.000 empresas, también de las más grandes del mundo, y denota que entre el 2018 y el 2019 la aplicación o la implementación de inteligencia artificial en las empresas pasó del 4% al 14%. Y se aspira que para 2020, el evento principal de Gartner está por realizarse en estos días, se aspira que para 2020 ese número sea duplicado, es decir, que el 28% de las empresas, de estas 3.000 grandes empresas, ya tengan una inteligencia artificial en proceso o en ejecución. Entonces, ahora quiero hacerles la pregunta a ustedes. En su país, ¿cómo, cómo ven la aplicabilidad o la interacción de las inteligencias artificiales en el mercado, en lo que está pasando a su alrededor? Bueno, Pablo, mira, el 6% dice que está muy avanzado, el 64% tiene una incipiente penetración y el 29% está muy por debajo del estándar de la región. Bueno, bien, sí, es parte de lo que esperaba y sospechaba. Realmente en Latinoamérica, aunque hay mucho potencial y muchas iniciativas, estamos un poco relegados. Pero realmente el potencial es muy grande. Es tan grande que, y yo no sé qué tantos de ustedes conocían de esta noticia, pero SoftBank, banco japonés, decidió invertir 1.000 millones de dólares en capacitación en Latinoamérica. ¿Podrías activar tu micrófono, revisar tu micrófono, por favor? Aló, ¿me escuchan? Les decía, está todo el potencial que tiene Latinoamérica, que SoftBank, banco japonés, está invirtiendo hoy en la región 1.000 millones de dólares en capacitación para personas técnicas en temas de inteligencia artificial y analítica avanzada. Estas campañas ya existen y ustedes podrán buscarlas con ese hashtag, DS4A, Data Science para todos. ¿De acuerdo? Las ciudades foco para esta inversión que está haciendo son Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México y Sao Paulo. Así lo definió SoftBank. Y se espera que aproximadamente 300 personas de cada una de estas ciudades reciba esta capacitación totalmente gratuita. El proceso de selección no es simple, ya para muchas ciudades, en Bogotá creo que ya se cerró el proceso, se supone que deberían empezar sus procesos formativos hacia el 6 de marzo, esa es la idea del programa general como fue presentado. Desconozco en este momento cómo está, pero los invito a todos a que averigüen porque probablemente tengan posibilidad de tener acceso a esto. El proceso de selección es complejo, la idea es que tiene SoftBank es reclutar talentos, potencializarlos y obviamente en un plan de expansión que seguramente está revisando. Esto solamente refleja que Latinoamérica tiene un potencial muy grande y el potencial no solamente existe por las personas, por las capacidades técnicas de nuestras personas, porque nuestra idiosincrasia realmente como latinos nos da una nueva forma de ver el mundo, sino también porque como región tenemos un potencial de crecimiento que tal vez puede ya estar saturado en otras regiones. La realidad es que hoy la inteligencia artificial en nuestro contexto, en Latinoamérica, prácticamente se la estamos dejando a los chiquitos. La mayoría de los fintech tiene algún tipo de aplicación de inteligencia artificial o la están previendo dentro de su roadmap, ¿sí? Y en el nuevo jugador, en el nuevo simbiosis entre fintech y proptech, hay muchísimo trabajo para hacer inteligencia artificial.
Entonces hay un potencial gigante y parte de eso es mi inquietud de poder entender cómo lo está pasando cada uno de ustedes y cómo lo está viendo cada uno de ustedes. Como les decía, nosotros aquí en Colombia, en Stefanini, logramos tener 3 éxitos interesantes el año pasado. No es el momento de hablar del tema, pero lo que sí quiero decirles es que hay potencial y hay posibilidades. Necesitamos que las empresas empiecen a dar el paso hacia adelante del tema y que no dejen en manos de los pequeños, las fintech, los startups, la plagiabilidad de esto. Porque si ellos pueden, pues los grandes también. Y seguramente podrán tener muchos más resultados porque tendrán muchos más datos. Recuerden que al final la inteligencia es esa posibilidad de poder automatizar la analítica. Entonces, sin datos no hay inteligencia. Muchos de lo que está pasando en nuestro contexto en Latinoamérica está justamente en un tema de identificación de oportunidades. La mayoría de las compañías está en ese proceso de identificar dónde potencializar sus procesos, dónde potencializar su negocio o dónde redefinir su negocio basado en inteligencia artificial. ¿Sí? Típicamente, esta es la curva de ejecución o el roadmap de ejecución de proyectos de inteligencia artificial en las compañías. La gran mayoría se encuentran en la construcción de casos de negocio. Algunos ya tienen POCs y algunos ya tienen pilotos, pero muy pocos en Latinoamérica realmente han llegado a la construcción de un centro de excelencia analítica que pueda llegar a la masificación de la inteligencia artificial. Entonces, es factible hacerlo, como les digo, hay potencial, hay una sensibilidad muy grande en el tema, hay posibilidades técnicas, está todo dado para que suceda. La invitación es precisamente a que exploremos cómo podemos hacer de la inteligencia artificial algo más de nuestros días, ¿sí? Y de nuevo, todo muy enfocado en los datos, muy enfocado en cómo podemos sacarle el jugo a los datos que ya tiene nuestra empresa. Los datos realmente nos muestran un camino de mejora, los datos realmente nos muestran la forma en la que nosotros podemos satisfacer las nuevas necesidades de nuestros clientes, ya sea por eventos reales o por contraeventos. Entonces, es un potencial y todos en gran medida en Latinoamérica tenemos esa posibilidad. Aquí voy a hacer la última pregunta del día y es ya enfocada propiamente a sus operaciones en sus trabajos, ¿sí? En sus sectores económicos. Si tienen o no tienen proyectos de inteligencia artificial y en qué proceso los tienen. Pablo, mira, el 22% dice que sí, el 17% está planeado, el 33% está en proceso de identificación y el 27% no se cuenta con planes a mediano plazo. Ok, interesante sondeo. Me comprometo a enviarles a la lista de asistentes esta cruce de información para que tengan un panorama general, por lo menos de los que estuvimos aquí conectados y podemos vernos. Ten en cuenta que hay un potencial interesante, que muchos ya tienen el tema en la cabeza y que algunos todavía no lo ven, pero muy seguramente, no en el mediano plazo, pero en el largo plazo lo estarán haciendo. Y eso también hace parte, digamos, como del cambio que el mercado está dando. Hoy los jugadores de inteligencia artificial están mucho más consolidados en términos de producto y eso hace que sea mucho más fácil con la conceptualización de estas posibilidades en las empresas. Bueno. Ok, vamos a hacer una rápida tipificación de las inteligencias artificiales. Lo vamos a dividir en 3 grupos. El primer grupo es un grupo muy orientado en la inteligencia artificial que vamos a llamar humanoide, que pretende justamente ver o reemplazar la función humana. Algunos lo llaman la aumentación de las capacidades humanas. En esta categoría vamos a encontrar, por ejemplo, todo el tema de chatbot, vamos a encontrar todo el tema de robótica industrial y al final, ¿por qué lo llamamos humanoide? Porque tiene esa pretensión de que sea, piense y sienta como un humano. Después vamos a encontrar una segunda que la vamos a llamar de automatización,
que tiene que ver con la inteligencia artificial que hace operaciones y hace operaciones robustas. Aquí vamos a tener temas como, por ejemplo, mantenimientos predictivos, temas como, por ejemplo, monitoreo en línea, monitoreo permanente en línea. Y hay un punto muy importante aquí que es parte de la vanguardia y lo que va a pasar mucho este año, que tiene que ver con el hyperautomation. Hyperautomation es una tendencia eh, que viene marcando, viene dando pasos muy grandes en la industria, que provee justamente inteligencias artificiales capaces de identificar procesos de negocio y automatizarlos. Esa es la visión general del hyperautomation. Entonces, aquí estamos hablando de un cambio diferencial entre lo que venía en la evolución de RPA pasando por IPA, de Robotic Process Automation, pasando al Intelligence Process Automation y llegando a el Hyperautomation, donde la inteligencia artificial no actúa para hacer un proceso, sino actúa para automatizar el proceso. Es un paso muy importante y ya hay ejemplos interesantes en la industria sobre este tema. ¿Mm? Y por último, un tipo de inteligencia artificial que lo vamos a llamar inspiracional. ¿Y por qué lo vamos a llamar inspiracional? Justamente porque ahí es donde podemos entender, empezar a generar mucha más ganancia en términos del entendimiento de mi cliente, que al final se vuelve en la potencialidad de darle un mejor servicio. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se implementan este tipo de inteligencias? Pues pensemos en una industria estándar, normal, que normalmente vamos a tener unas operaciones back office, vamos a tener unos temas operacionales o industriales, vamos a tener un ejército comercial y muy seguramente sobre ese ejército comercial algún tema de experiencia de cliente y en temas de producto, ¿vale? Entonces, si nosotros cruzamos esos tres tipos de inteligencia de los que estamos hablando en una matriz, en la matriz donde dividimos esas inteligencias en la parte operativa, pues vamos a encontrarnos algo como esto, ¿sí? Entonces, en esta parte humanoide, vamos a tener en el punto de back office y operaciones, temas de robots, ¿sí? Robots físicos, andantes, operantes, ¿sí? Y vehículos autónomos. Aquí vehículos autónomos es muy importante que tengamos en cuenta que no son solamente los drive cars que tienen las grandes empresas que están haciendo experimentación, algunos incluso ya funcionales, temas de servicio público, buses que andan su ruta solos, sino estoy hablando de vehículos autónomos, por ejemplo, como lo que tiene Alibaba en su bodega, ¿sí? En logística. Vehículos que son capaces de ir a traer el inventario para suplir una orden. ¿De acuerdo? De eso ya hay mucho. De hecho, nosotros aquí en Stefanini tenemos un spin-off para traer algo de eso al Colombia y hacer un poco de experimentación en eso. Del otro lado, y hacia el lado comercial y el lado de experiencia de usuario, pues tenemos los famosos chatbots. Como les decía, es donde más ha crecido el tema. ¿Sí? Les vuelvo a hacer la advertencia. No todos los chatbots son inteligencia artificial. Entonces, el hecho de que pueda funcionar no significa que detrás haya una inteligencia. Pero sí se ha masificado mucho y de hecho muchas empresas han evolucionado de chatbots justamente de árboles de decisión a chatbots de inteligencia basado en redes neuronales o árboles bayesianos, bueno, etcétera. Hay varias metodologías, pero sí basados en eso, inteligencia para tener en el IP, el procesamiento del lenguaje natural. Adicionalmente a eso, hay unos temas de reconocimiento facial que vienen a ser parte de esa experiencia que le estamos brindando al usuario y de esa posibilidad que le estamos dando al usuario de cambiar esa experiencia a nivel comercial. Y todo el tema de asistentes virtuales como Siri, Alexa y demás. Desde la perspectiva de automatización operacional, pues tenemos justamente temas de mantenimiento predictivo en las partes de back office y operacionales en planta, ¿sí? Tenemos adicionalmente temas de visión computacional muy orientado también a planta y al sector comercial, justamente porque son filtros de calidad para producto, es decir, para garantizar el producto, y todo un tema de optimización de procesos, que lo resalto en color diferente justamente porque ahí es donde nace el concepto de hyperautomation, ¿sí? Que es la inteligencia artificial identificando procesos y mejorando procesos.
Finalmente, en esa parte inspiracional, pues tenemos un gran segmento de detección de fraude que cubre las áreas tanto de operaciones comerciales y experiencia del cliente, ¿sí? Y hay un tema muy interesante de análisis de sentimiento. Entonces, uno de los grandes éxitos que nosotros tuvimos el año pasado, que logramos consolidar, justamente está allí. Está en la posibilidad precisamente de, a través de inteligencia artificial, realmente reconocer la voz del cliente. Si bien es un tema operacional, realmente se vuelve estratégico en la medida que tú puedes hacer que la información hable para ti y te muestre las tendencias, ¿sí? El punto es, muchos procesos de negocio se basan en supuestos. Muchos procesos de negocio se basan en estadísticas insuficientes, en estadísticas cortas. La inteligencia artificial abre un camino importante para ampliar la muestra y para, con esa muestra ampliada, tomar mejores decisiones. ¿Sí? Entonces, no solamente nosotros, hay más. Nosotros tenemos algo para esto, pero hay más opciones. Aquí realmente el tema es el foco de cómo se implementa o cómo se hace esa inteligencia. Gran parte de lo que hicimos fue replantear el tema y es que mucha inteligencia artificial en términos de NLP, de procesamiento del lenguaje natural, se construyó para enseñarle a la inteligencia a responder. Y nosotros empezamos a construir una inteligencia para enseñarle a escuchar, que es diferente. Y ese mismo enfoque ha dado nuevos resultados. Y es parte también, digamos, del tema de cómo se debe ver la inteligencia. Finalmente, todos los que hemos construido inteligencia, y seguramente me están escuchando, seguro están de acuerdo conmigo. Una inteligencia artificial es como un niño. Yo lo entreno y lo enseño. Lo que yo le enseñe es lo que finalmente podrá ejecutar y lo que podrá hacer. ¿Sí? Como se lo enseñe, será el estilo y el modo en que lo haga. Por eso tiene un poco más de tema eh, humano o antropológico que tema técnico. Y esa visión cambia un poco las cosas. Y también se vuelve un riesgo. De nuevo, espero cerrar la charla hablando de eso. A nivel de retorno, cada uno de estos segmentos representa diferentes niveles de retorno. ¿Sí? En temas comerciales, por ejemplo, los chatbots se han vuelto un mecanismo de venta, se han vuelto un mecanismo de mejora de servicio que trae consigo pues, un dinero asociado. ¿Sí? Lo que se espera pase con el tema de hyperautomation es justamente una optimización operativa de gran escala, lo que va a traer unos beneficios importantes en términos económicos. ¿Sí? Pero de nuevo, el foco está en el poder entender el cliente, en poder tener esa inteligencia capaz de escuchar de una forma neutra a ese cliente, capaz de entenderlo y satisfacer sus verdaderas necesidades. Ahí estamos seguros que hay un mayor potencial económico. Y hay también unos temas de inteligencia artificial asociadas a la generación de producto. De hecho, hay muchas herramientas bastante interesantes en términos no solamente de simulación, sino también de potencialización. Es decir, les hablaba hace un rato de la nueva simbiosis entre los fintech y los proptech. Ahí están naciendo cosas muy interesantes precisamente en la generación de producto de real estate, de vivienda o de colocación de inmuebles basado en inteligencia artificial, basado en el entendimiento de la verdadera necesidad del usuario. Hay un potencial bastante interesante. En términos de ingeniería, hay herramientas fabulosas que te permiten simular cargas, que te permiten hacer optimización propia a la producción, optimización propia al diseño, basado precisamente en la aplicación matemática de muchos algoritmos y de mucha física mecánica aplicada. Entonces hay bastantes productos interesantes para que en términos de producto, de la generación de producto, especificación de producto, se pueda hacer. Y ni hablar de lo que en la industria de los servicios o de la banca y seguros, la inteligencia puede hacer para el tema de producto. Una de las cosas que está pasando en 2020 en la industria de banca y seguros es un tema se llama Deeper Interrelation, es el conocimiento profundo de las relaciones de mi cliente, es decir, saber cuál es mi entorno para poder apalancarme en esos clientes, volverlos embajadores y capturar más mercado.
sumado al tema de conectividad, de conectividad, que también es importante para esta industria. Entonces, hay inteligencias artificiales dedicadas a hacer ese análisis profundo de relaciones para mejorar la colocación de producto en términos de segmento, banca y seguros. Muy bien, ya nos acercamos al final. Yo quiero hablar de 5 tendencias que se van a ver muy marcadas en lo que pues, ha llevado en la investigación de este final 2019, inicios 2020. Básicamente son estos 5 temas que aparecen allí. En el tema médico, en el tema de la industria de la salud, ya hay mucho avance con temas de inteligencia artificial. Realmente la frontera o la limitación que se tiene en muchas medidas es poder capturar la información adecuada en el momento adecuado. Pero incluso mucha de la industria farmacéutica está hablando de la personalización médica de la medicina, es decir, tener la medicina propia para ti, directamente para ti, construida para ti. En eso hay mucho avance, hay mucha investigación y hay muchas cosas ya. Los sistemas diagnósticos hoy día tienen mucha mayor facilidad de ejecución y de control basados en inteligencia artificial, que no solamente reducen los tiempos de respuesta, sino que aumentan la asertividad. IBM propiamente en su sección médica con Watson ha colonizado unos temas bastante importantes en temas de cáncer. Yo creo que todo el mundo lo conoce, lo ha escuchado. Igual si no, pues puede googlearlo. Pero ha llegado a grandes focos y grandes niveles. Y tengo muchos conocidos que ya están empezando a ver en la industria médica con la inteligencia artificial en la exploración sobre temas en enfermedades cardíacas y demás. Entonces ahí va a haber un avance bastante interesante en este año. Volviendo al tema del coronavirus, hay inteligencia artificial haciendo simulación para las vacunas. Adicionalmente al tema del seguimiento que les mostré al inicio de la charla. Entonces, ya hay mucha funcionalidad en ese tema. No está en nuestras latitudes, no es algo que nosotros veamos realmente mucho aquí en Latinoamérica, pero está pasando. Sí va a pasar en tema médico en Latinoamérica, sobre todo en temas diagnósticos. Es como el camino más fácil para recibir. Perdón, se movió esto. En temas de logística, pues hay mucho por hacer. Cada día igual seguimos mejorando la asertividad en términos de tiempo y planeación de rutas y demás, con herramientas que ya todos conocemos, pero a nivel corporativo, la logística no solamente tiene que ver con la entrega, sino con la capacidad de predicción de demanda. Y eso, si ustedes lo analizan desde la perspectiva incluso fintech o desde la perspectiva de startups, mucho del ecosistema de startups de Latinoamérica está basado en la prestación de servicios y en herramientas logísticas, que hoy día se basan en inteligencia artificial para hacer sus decisiones, para tomar sus decisiones, incluso para interactuar con el cliente. ¿Sí? Lo que se prevé justamente es que hacia 2, 3 años adelante, la lista de mercado cada día sea más controlada, menos por nosotros. Por lo menos en mi caso ya no pasa. El otro tema es justamente el tema con recursos humanos. La inteligencia artificial hoy día se está utilizando en muchos procesos corporativos de recursos humanos, desde el proceso de búsqueda, selección, control y un tema muy importante que es felicidad en el trabajo. ¿Y por qué la inteligencia artificial sirve en esto? Porque muchas veces en las empresas la felicidad en el trabajo se basa en una encuesta, pero tú no tienes cómo correlacionar esa encuesta con el verdadero comportamiento de las personas, con su verdadera actitud, con su verdadero sentimiento. Y hoy las herramientas de inteligencia artificial sí te permiten tener esa información. Entonces va a haber un gran crecimiento en este tema porque recuerden todos que estamos en la era de la singularidad. Hoy todos nosotros queremos ser tratados como individuos diferentes. ¿Sí? Vienen dos temas que son bastante complejos, uno el tema de la influencia y el otro el tema de la agilidad. El tema de la influencia tiene que ver con esa industria que existe alrededor del conocimiento de los datos, de lo que pasa en Netflix, de lo que pasa en Spotify, de que ya conocen tanto tu comportamiento, de que conocen tanto tus gustos, que te llegan a influir, que te llegan a sugerir qué ser y qué consumir. Esa industria tiene muchísimo crecimiento y está basada en analítica avanzada, automatizada, es decir, inteligencia artificial, y va a seguir creciendo, ¿sí? Ahí es donde empezamos a tener una frontera ética
que hay que revisar y que hay que trabajar. Tenemos que ser sensibles al tema. Yo que soy obviamente Protege, que soy una persona tecnológica avanzada, todavía tengo mis reservas en ese tema de cómo la inteligencia artificial está usando los datos, mis datos, para alimentar decisiones globales y generales. Y en el tema de agilidad está pasando exactamente lo mismo, es decir, en pro de la agilidad se han construido inteligencias artificiales basadas en los comportamientos de las personas o basados incluso en la identificación de las personas para entregarles un mejor servicio. Entonces, hay un espíritu justamente de poder entregarle un mejor servicio a las personas, a individualizar las personas, pero esa individualización está a costa de mis datos y de mi comportamiento. Entonces, hay un caso que tiene Iberia en el aeropuerto en Barajas de Madrid, Terminal 4, donde ellos están haciendo una experimentación de inteligencia artificial para hacer reconocimiento facial de las personas desde el momento que entran al aeropuerto, ¿sí? Y poder así agilizar su proceso de embarque. Entonces, entramos en un dilema ético aquí de cómo esa inteligencia artificial que tiene un muy buen propósito de entregar un muy buen servicio a mi cliente puede estar transgrediendo mi privacidad. Y es muy importante, más hoy, que justamente estamos en el Día Mundial de la Protección de Datos Personales. Em, tenemos que, no podemos dejar por fuera en los temas de inteligencia artificial el tema de la ética. La inteligencia artificial tiene un potencial tan grande que debemos tener la capacidad de controlarla para que no se use mal, para que no se use en contra de personas, para que no se use para vulnerar estados, por ejemplo. Es complejo, es un tema realmente complejo. Eh, por eso la frase que les estoy compartiendo, realmente no podemos dejar de mirar lo que pasa en la inteligencia artificial y cómo nuestra sociedad se debe adaptar a esto. ¿Sí? No hay una desesperanza, realmente ya está en manos y en boca de muchas personas, en manos y en boca de varios. Eh, Aquí les presento un caso en Argentina, una cosa que me pareció muy interesante esta semana, una persona que logré contactar vía LinkedIn. Ella es una abogada con bastante conocimiento en temas de inteligencia artificial que logró crear una materia dentro de la carrera de Derecho, una materia dentro de la carrera de Derecho para poner justamente temas de normatividad en la inteligencia artificial. Eso está pasando en Argentina hoy. Yo espero que se replique en Latinoamérica en general, porque realmente se requiere tener esa conversación. Se requiere que hablemos del tema. Y como les digo, no es indiferente. El Banco Interamericano de Desarrollo, de la mano de varios actores del ecosistema de inteligencia artificial, tiene un proyecto justamente para trabajar estos temas éticos de la inteligencia artificial. Entonces, los objetivos de ese proyecto están ahí, es desarrollar estándares y herramientas, incentivar la adopción de inteligencia artificial de una forma responsable, ¿sí? Ética, ¿sí? Y liderar el diálogo alrededor del uso responsable de la tecnología de inteligencia artificial. Esto lo está haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo en su laboratorio. Y como les digo, hay varias empresas del ecosistema técnico que están ahí, que están trabajando con ellos de la mano, porque todos somos cada vez más conscientes, todos los que hemos metido mano en inteligencia, que hemos podido construir esto, sabemos el potencial de lo que estamos creando. Entonces tenemos que ser responsables y el temático no lo podemos dejar por fuera dentro de esto. ¿Mm? Quiero abrir un espacio para preguntas. No sé si... Sí, Pablo, ya tenemos algunas preguntas. Mira, Pablo Andrés Cifuentes dice, ¿qué opinas sobre el desarrollo actual de realidad aumentada y cómo afectará esto a futuro? Y también quiere saber si le puedes recomendar algunos cursos que sean más prácticos y no tan teóricos. ¡Wow! Bueno, empecemos por el tema de realidad aumentada. El tema de realidad aumentada definitivamente está teniendo mucho que ver con esto de la inteligencia artificial, sobre todo de la mano
de la mano de esta nueva tendencia que les estoy hablando de hiperautomation. Porque finalmente, como lo hablamos tal vez el año pasado en alguna charla, el modelo conceptual de la realidad aumentada va mucho más allá de las aplicabilidades que tiene marketing o que podemos ver en experiencia. Las experiencias inmersivas hoy, dadas o ejecutadas para la administración de elementos, son cada día más aceptadas en el mercado. Entonces, si yo tengo una realidad aumentada precisamente que me genera un escenario inmersivo, que está acompañado con una inteligencia artificial que me ayuda a administrar de una manera correcta cualquier dispositivo, y cuando yo hablo de dispositivo no me refiero solamente a temas físicos de dispositivos, sino también a temas conceptuales como una empresa o como una ciudad. Bajo ese paradigma del Digital Twins, pues son una amalgama perfecta, ¿sí? No, yo siento que la versión de Hollywood de tener inteligencia artificial tipo Jarvis, eh, estamos lejos de llegar allá, pero sí estamos más bien cerca de usar esa inteligencia artificial con herramientas inmersivas, es decir, cuya interfaz sea una herramienta inmersiva de realidad aumentada para la gestión corporativa, para la gestión estatal, incluso para la gestión humana en términos de salud, ¿sí? A nivel de cursos, pues la verdad yo soy fanático de EDX y en EDX hay un par de cursos interesantes de Machine Learning. Hay un curso interesante de Machine Learning del MIT. eh, yo lo hice, me pareció muy bueno, muy completo. Es algo extenso porque son online. Pues tú lo puedes tomar offline también si quieres, pero pues, lo ideal es que puedas tener el feedback de los profesores. Em, Ese curso es bastante interesante. Y yo creo que cada día hay más recursos, cada día hay más recursos disponibles. Lo que les estaba hablando, por ejemplo, de lo que hizo SoftBank, de verdad les recomiendo si ustedes están en Bogotá, en Buenos Aires o en Ciudad de México o Sao Paulo, pues investiguen, tal vez tengan la oportunidad de tener acceso a esa capacitación. Y hay mucho material, realmente hoy hay una sobreinformación también al respecto. Eh, Está mucho más asequible toda esta información, los ejemplos, los modelos, los talleres. Eh, Hay una comunidad activa muy grande que te ayuda a resolver problemas. Si eres nuevo en Python, en un mes con la comunidad te pones al día. Entonces, hay mucho potencial realmente. Pablo Francesco Noé desde Ecuador quiere saber si conoces alguna aplicación de Watson IBM en el mercado ecuatoriano. No, no, la verdad, tengo programado un viaje a Ecuador en estos próximos días, no conozco muy bien la implementación. Sé que Watson ha tenido bastantes shots, bastantes propios accesos interesantes. Watson tiene muchas cosas de inteligencia artificial, o sea, no tiene solamente el mapa cognitivo, tiene también temas de indexamiento, tiene varios servicios y varias cosas para ser ejecutadas. No conozco realmente algún caso puntual. Em, Habrá que hacer la tarea y espero que si vamos al evento del 22 y 23, Diana. 24 y 26, 24 en Guayaquil, 26 en Quito. Entonces podamos ya tener algo más aterrizado. Voy a hacer la tarea. Ok, Max Cárdenas desde El Salvador pregunta, ¿cuáles son las competencias que debemos desarrollar en América Latina en temas de inteligencia artificial y chatbots? Uf. Bueno, vamos a empezar por el tema de chatbots. Mira, yo tengo hoy una concepción bastante interesante en ese tema y es, después de la experimentación que hicimos el año pasado con nuestra inteligencia artificial de Speech Analytics, replanteamos el ejercicio y nos dimos cuenta que la inteligencia artificial, si la concebimos como un niño y la seguimos entrenando como ingenieros, pues va a pensar como ingeniero. Entonces, en temas de inteligencia artificial, lo que nosotros hicimos con Speech Analytics fue dejar de entrenarlo como ingeniero y entrenarlo como humano. Entonces, el entrenamiento que hicimos con esta inteligencia se hizo desde la antropología, la lingüística y la semántica. Y los resultados son interesantísimos.
¿sí? No, no porque Speech sea un chatbot, pero ya tiene el potencial para eso, porque, como les digo, también tuvimos un enfoque diferente del problema y del negocio. Dijimos, en lugar de enseñarlo a hablar, enseñémoslo a escuchar. Eh, son ese tipo de decisiones que se toman en la concepción de la inteligencia. eh, Nos ha dado muy buenos resultados y creo que el camino va por ahí. La gran lección para mí de este tema es justamente que la parte técnica ya está resuelta. Es decir, ya sabemos cómo se resuelve. Sí necesitamos gente, seguimos necesitando ingenieros, obviamente, seguimos necesitando matemáticos aplicando conocimiento en matemática para que la inteligencia artificial siga evolucionando, pero necesitamos humanizar esa inteligencia artificial para que realmente aprenda desde un esquema diferente al que puede tener uno como ingeniero. Uno como ingeniero siempre piensa como ingeniero. Entonces, para mí esa es la gran lección. En términos técnicos en Latinoamérica, yo creo que estamos dando pasos muy importantes. Lo que les conté de SoftBank para mí es muy importante y de hecho para mí marca una referenciación muy interesante de que el mercado realmente se va a volcar hasta allá. O sea, el, que un banco japonés invierta 1.000 millones, pues tal vez no es mucho para ellos, pero aquí realmente van a tener una muy buena medida de retorno. Tenemos que seguirnos capacitando. Creo que necesitamos inspirar a nuestros jóvenes eh, en términos de inteligencia artificial y en términos en general de ingeniería, porque el mundo cada día necesita más estas tecnologías. En Colombia hay un déficit de profesionales en ingeniería devastador. Entonces necesitamos ser inspiración y necesitamos volcarnos hacia eso. En una de las conferencias que tengo sobre el trabajo del futuro, yo le recomiendo a la gente que dependiendo de su nivel de edad, se enfoque o enfoque a sus hijos en diferentes tipos de carreras. Entonces, para personas que tienen hijos de menores de 6 años, de 7 años, la idea es que se vuelvan físicos, porque el mundo del futuro, el mundo que les va a tocar a ellos, va a ser el mundo de la computación cuántica. Y la computación cuántica ya no nos va a pertenecer a los ingenieros, la computación cuántica le va a pertenecer a los físicos y a los matemáticos. Entonces, hacia allá va el mundo. Si estás en una edad mayor, pues refuérzate en matemáticas. Hoy un matemático tiene la aplicabilidad de un matemático es mucho mayor hoy día y en el mediano plazo seguirá y seguirá creciendo. Es todo el tabú de las matemáticas en Latinoamérica, hay que quitarlo. Eh, me gustaría, me gustaría, me gustaría que Latinoamérica tuviera un plan de desarrollo justamente orientado a eso. Ustedes conocen muy bien cuál es el paradigma hindú, cómo se vive la cultura hindú en este nivel, en este segmento de matemáticas, y nosotros deberíamos lograrlo. No sé por qué, realmente no, no sé por qué no pasa, pero sí debemos quitar ese tabú. O sea, realmente las matemáticas y no sé quién más del otro lado del micrófono sea fanático, pero pues las matemáticas realmente cambian la perspectiva de muchas cosas. Entonces sí hay que invertir en eso. A nivel social, Latinoamérica no tenemos que invertir en eso. Pablo, mira, Jorge Vera quiere saber, en el campo de las negociaciones, compra de bienes productivos, ¿qué opinión tienes acerca del desarrollo de inteligencia artificial en el rubro? Uy, hay muchísimo. Eh, yo pienso que en toda la inteligencia artificial va a crecer a gran medida que va a estar metido en todo tipo de interacciones. Pero pensemos en esa pregunta de las negociaciones. Em, Hoy a través de inteligencia artificial, obviamente conectada a una serie de cosas y dispositivos IoT, drones, etcétera, yo puedo incluso tener una predictibilidad de eficacia en un cultivo agrícola, ¿sí? Eso tengo entendido que en Chile están bastante avanzados en el tema. Aquí en Colombia hay varios centros de investigación. Nosotros tenemos un partner, un aliado que tiene unos casos interesantísimos de éxito, ¿sí? Y que le permiten a una persona tener esa posibilidad, esa predictibilidad con un alto grado de certeza de su potencial, productivo. Eso de plano cambia la forma de negociar, ¿sí? Cambia la forma de negociar yo como productor, porque puedo llegar a ese nivel de certeza.
puedo disminuir mi riesgo y puedo controlar muchas variables gracias a la información o gracias a lo que la inteligencia hace al moler la información. Al mismo tiempo, desde el otro lado de la mesa, es decir, como comprador, pues también tengo otros parámetros de evaluación que me va a permitir tomar mejores decisiones. Es decir, hoy la calidad de producto, y sigo en el sector agrícola, hoy la calidad de producto puede ser igual medida y puede ser igual justificada con inteligencia artificial. Entonces, de por sí, esto va a empezar a cambiar la interrelación. En la medida que llegue la inteligencia artificial a un segmento, cambia la interrelación. En la industria bancaria, donde hay mucho avance, tener estos modelos de analítica avanzada te permiten o le permiten a las instituciones, porque realmente todavía no está de este lado, está más del lado de la institución, le permiten a las instituciones hacer mejor colocación de producto, disminuyendo el riesgo. Y esa disminución de riesgo se modifica en dos cosas. O te entregan una mejor tasa de mercado o tienes un mejor profit. ¿Sí? Pero eso ya es un elemento que hoy día hace parte de ese proceso de negociación que tú tienes con la banca o con seguros. Y hay muchos modelos que te ayudan a predecir un montón de cosas o a evaluar el comportamiento de una persona y llevarlo hacia una mejor colocación. Mucho de lo que podemos hacer en esa industria, por ejemplo, es a nivel de educación financiera, es justamente poder entender el comportamiento de las personas y poder ayudarlos a mejorar en su educación financiera. Y eso podría estar perfectamente asistido por una inteligencia artificial. Y yo creo que cambiaría muchísimas cosas a nivel social. Yo creo que afectará mucho en todo. Retail, la cadena logística, poder hacer todas las optimizaciones de la cadena logística, poder tener asertividad en rutas, poder tener asertividad en tiempos de entrega y llegar al just in time que estamos soñando desde los 80s, basado en inteligencia artificial, es mucho más factible hoy día. Bueno, Pablo, por último, Raúl Andrés Herrera quiere saber si le puedes recomendar algo de literatura, algo de bibliografía respecto al tema de inteligencia artificial que pueda consultar en la web. Sí, pues como les digo, hay mucho, hay mucho. Yo soy fanático de EDX, realmente. Udemy también tiene mucho material interesante. Hay para todos los gustos. Es decir, hay cursos hay cursos en español, en inglés, en italiano, hay bastantes opciones. Yo particularmente estoy en ese par de plataformas, en edX y en Udemy. Pero hay mucho más, hay mucho más. Sé, por ejemplo, que en el proyecto de edX hay muchas universidades latinoamericanas también metidas. Pero lo más interesante de nuevo es que hay mucha comunidad, hay mucha comunidad haciendo meetups, mucha comunidad haciendo experimentación conjunta o Open Innovation, eh, que te ayuda, digamos, a crecer en términos de experiencia. No tengo un libro, pues tengo varios libros, digamos, interesantes. El libro que les decía de Gary Kasparov es un libro que te pone en una perspectiva muy, muy interesante. Es un libro que ya tiene más de 10 años, pero el mensaje sigue vigente y es justamente entender que al final lo que vale en el ser humano es la posibilidad creativa que tiene, ¿sí? Y cada día es más valuado eso, su capacidad creativa. Em, te debo el nombre, pero en este momento se me escapó el nombre del libro. Permíteme a ver si lo tengo por acá. Em, y pues ya digamos a nivel de literatura más técnica, no. La verdad, todo está en la web. Todo está en la web. ¿Mm? Del libro de Gasparov se llama Deep Thinking. Sí, es un libro bastante interesante desde la perspectiva de la creatividad y lo que el ser humano puede entregar como valor. Bueno, Pablo, pues esas han sido todas las preguntas. Agradezco mucho por el tiempo y el espacio que nos has brindado en este webinar.
esperamos tenerte en próximos eventos con nosotros. Súper, Diana, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por su tiempo. Aquí está, este QR debe ser el de mi LinkedIn, por si quieren contactarme. Eh, yo trato de responder semanalmente, entonces por favor no duden en escribir, solo tengan paciencia. Eh, y nada, pues de verdad los invito a que le den una mirada a la inteligencia artificial desde una perspectiva de no solamente la optimización operativa, es decir, no solamente desde la fuerza bruta que ofrece la máquina, sino desde la perspectiva estratégica de la información que puede entregar. Ese es el tipo de valor en el que más provecho vamos a sacar. Para todo lo demás hay Mastercard. Qué bueno, Pablo. Bueno, antes de despedirme, yo quiero contarles que vamos a iniciar en este 2020 una gira de eventos en Latinoamérica. Nuestro primer país es Ecuador, como lo mencionó Pablo. Vamos a estar en Quito y en Guayaquil el 24 y el 26 de marzo. En nuestra página web y en nuestras redes sociales van a poder encontrar más información al respecto. La idea es poder llevarles todos estos temas de innovación, de transformación, de tecnologías emergentes. Pablo va a ser uno de nuestros speakers invitados, así que yo los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales y también en la página web va a estar toda la información la próxima semana de cómo se pueden inscribir las personas que se encuentran allí en Ecuador. Y las próximas fechas estaremos en Chile, en Perú, en Colombia, así que muy pendientes para que puedan participar. Pues a mí me resta darles las gracias por este tiempo que han destinado para estar acá. Recuerden que Stefanini está presente en Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, México, Perú, Uruguay y Panamá. Estamos dispuestos a atender todos sus requerimientos. Tenemos expertos consultores que los pueden apoyar en todos sus procesos de transformación. Entonces, pues sin más preámbulos, yo me despido y que tengan un feliz día.